Mi nombre es Julia Cristina Cota Bastida y le hablaré sobre las garantías de igualdad en la titularidad de las garantías. Este está reconocido en el párrafo 1 y 5 de la Constitución, la cual da reconocimiento a que todas las personas dentro del territorio nacional. El propósito es hacer valer tanto los derechos humanos como las libertades. Implicación de las restricciones. Son dos tipos, que es absoluta o general, que opera frente a los gobernados, y la otra es relativa o parcial, rige solamente frente a determinadas clases de personas. También les hablaré sobre qué es la suspensión de garantías. La suspensión de garantías por causas son las siguientes: invasión de otra fuerza bélica en el país, perturbación grave de la paz pública, cualquier circunstancia que ponga en riesgo a la sociedad. Las suspensiones de garantía las decreta el presidente de la República con aprobaciones del Congreso de la Unión, y son por tres motivos, que es por un tiempo determinado. El otro es otorgando al presidente facultades extraordinarias para legislar sobre la materia mientras dure la excepción. Y por último, supera la causa de emergencia, termina el periodo de suspensión de la garantía. Y por último les voy a hablar sobre las garantías de audiencia. Titular de garantías lo es todo el gobernado. Acto condicionado cuya validez depende de que se cumplan ciertas condiciones de las autoridades que emiten. Y el bien jurídico tutelado, derecho subjetivo que se resguarda en las garantías. Mi nombre es Carmina Davicedano. Subgarantías de la garantía de audiencia. 1. Mediante juicio. Debe mediar un procedimiento judicial en que se escucha gobernado en defensa de su patrimonio. 2. Tribunal previamente establecido. El juicio debe seguirse en un tribunal previamente estableciendo las normas vigentes. 3. Observancia de las normas de procedimiento. Debe de existir el debido proceso, oportunidad defensiva, emplazamiento al gobierno, oportunidad probatoria, oportunidad de acreditar su dicho con medios de comisión. Garantía de legalidad. Fundada en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, le da vida a la noción: la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Subgarantía de la garantía de legalidad. Que conteste por escrito acto emanado de autoridad competente del órgano de gobierno que normalmente se encuentre facultado para actuar sin que la consecuencia tenga que ver con la legitimación del servidor público. Fundamentación y motivación del acto. Que de una parte establezca las disposiciones normativas en que se basa para emitir el acto, y de otra señale las causas o causa particular que dan lugar para emitir el acto, vinculadas a la fundamentación normativa. Garantía de administración de justicia. Encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional. Son los medios jurídicos de protección de los derechos del gobernado frente a la función jurisdiccional. El establecimiento de tribunales. Órganos jurisdiccionales creados para administrar justicia. Administración de justicia acotada a tiempos, plazo y términos, pasos y trámites fijados en las normas procesales. Al juzgar debe hacerse de manera pronta, completa e imparcial. La impartición de justicia debe ser gratuita. Se establecen defensorías públicas gratuitas para asistir a quienes no pueden contratar abogados particulares. Mi nombre es Georgina Gitzael Solorio Flores y les voy a hablar un poco de lo que vimos en este tercer parcial, empezando con las garantías de igualdad ante la ley y la autoridad, el cual no podemos encontrar en el artículo 13 de nuestra Constitución Política, y nos dice que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales y prohíbe los órganos de gobierno creados para juzgar a una persona. Significa que los tribunales deben ser
permanentes y pueden estar especializados en una materia de la ciencia jurídica. También vimos las garantías del ciudadano en México, los cuales son derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos mexicanos, de acuerdo a la Constitución, que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Respecto a la Constitución, existe el derecho al voto activo, el derecho al voto pasivo y libertad de asociaciones o participación independiente. También vimos las garantías sociales en la Constitución, las cuales la Constitución reconoce también garantías sociales o de grupo destinadas a grupos sociales favorecidos por medios de protección de derechos humanos, para que las disfruten y puedan ejercer plenamente los derechos ahí consignados. Las garantías o derechos sociales en México las podemos encontrar en los artículos 3, 4, 27, 28 y 123 de nuestra Constitución. Y por último, les voy a hablar sobre las garantías de los indígenas, la cual asume la noción de indígena, que es la persona que se autoestime como parte de un pueblo originario constituido en forma anterior a la primera enmienda del Reino de Castilla. Toma su fundamento en el artículo 2 de nuestra Constitución, el cual nos dice que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas personas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Hola, mi nombre es Cassandra García Rojas y vamos a darle a continuación a lo que hemos estado hablando en este video. La garantía de derecho de petición y respuesta es cuando se le da la posibilidad a un ciudadano a exigirle algo a la autoridad mediante hacerlo por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Esto se fundamenta en el artículo 8, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La respuesta al ciudadano que hace la petición debe de ser de la misma manera. Por escrita debe de ser de manera pronta y congruente con lo pedido. Garantía de igualdad ante la ley y la autoridad. Se presenta en el artículo 13 de la Constitución Política en los apartados A y B. Garantía del ciudadano en México. El ciudadano tiene derecho al voto activo, al voto pasivo, a la libertad de asociaciones en partidos políticos o en participaciones independientes, y como asimismo que las normas secundarias también poseen diversas garantías en las cuales los ciudadanos son... Garantías sociales en la Constitución. La Constitución reconoce también a grupos sociales, los cuales están destinadas a grupos sociales a favor de sus derechos humanos para que se disfruten y puedan ejercer plenamente lo que ya están consagrados ahí en la Constitución. La garantía de los indígenas. Esto es cuando la persona se autoestima como parte de un pueblo originario en la forma anterior al primer encomienda del Reino de Castilla. Toma su fundamento en el artículo 2 constitucional. Garantías de las instituciones de educación superior. La autonomía universitaria está consagrada en el artículo 3 constitucional, fracción séptima, que tiene como carácter especial, pero no significa que se encuentre disgregada en la estructura normativa del Estado, ya que las instituciones de educación superior autónomas tienen como facultad la autoformación, el autogobierno, la facultad para determinar sus planes y programas de estudios, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y fijar la forma en la que se administran su patrimonio. Garantías de profesores de las instituciones de educación superior autónomas. La fracción séptima del artículo 3 constitucional también prevé la existencia de universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía. La libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de exámenes y la libertad de difusión de ideas son una de las cuales los profesores de estas mismas instituciones tienen por derecho y están estipuladas en la Constitución como anteriormente se explica. Garantías de los ejidatarios y comuneros. Conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas del campo que forman parte de una entidad a la que se les reconoce como
que se le reconoce con personalidad jurídica en la Constitución, ejidos y núcleos de población comunal. Garantía de los trabajadores. Se encuentra contenida en el artículo 1 constitucional relacionados con el artículo 5, 25 y 26. Garantías en materia económica. El artículo 25 constitucional contiene el derecho humano de tercera generación, la cual es el acceso al desarrollo económico sostenible, mientras que el artículo 26 constitucional establece las formas democráticas, incluyentes y sectorizadas en las que el Estado debe implementar sus políticas públicas para garantizar este derecho. Garantías en otros sistemas jurídicos. La generalidad de los países de América fue que consagraron sus garantías en el siglo XIX, mientras que los países europeos la consagraron en la mitad del siglo XX, fundándose en tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La constitución de cada país de América, Europa, África y Asia hacen referencia al otorgamiento de garantías. Las garantías de los gobiernos de cada país se consideran o se conceden constitucionalmente para salvaguardar los derechos y libertades de los gobernados.